Antes de empezar con este episodio de manera formal, vamos a hacer varias salvedades. En primer lugar, se habrán dado cuenta que en el título puse contrarreforma entre comillas. Ahora explico por qué. En segundo lugar, no busquen entre episodios anteriores porque aún no he hecho ninguno que hable de la reforma protestante al interior del cristianismo. En tercer lugar, todo lo expuesto a continuación está basado en las clases de historia moderna que tomé allá por 2018 en mi casa de estudios, la Universidad de Buenos Aires, y gran parte de las palabras y términos que usaré se los debo a la cátedra de Fabián Campañi y en especial a Ángeles Oletic, quien fue la profesora que dictara las clases correspondientes a la Contrarreforma Católica en dicho año. Desconozco si en años posteriores la cátedra fue rotando de docentes para impartir ese tema en particular. Pasamos a lo primero que mencioné. Explico brevemente lo de las comillas en el título. El rótulo de contrarreforma que se le dio a la reforma o renovación católica llevada a cabo entre los siglos XVI y XVIII fue acuñado justamente en este último siglo por Johann Putter, un jurista alemán que escribió sobre la historia del Sacro Imperio Romano-Germánico. Putter caracterizó de manera negativa el proceso llevado a cabo por la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI porque él consideraba que esta reforma católica era en realidad una reacción conservadora, una respuesta a la reforma protestante llevada adelante por Lutero, Calvino y demás reformadores europeos. Después de varios siglos se matizó esta aseveración y se llegó al consenso de que lo que llevó adelante la Iglesia Católica entre los siglos XVI y XVIII no fue exactamente una respuesta conservadora y autoritaria a la reforma protestante, sino más bien un proceso de renovación y reestructuración de la Iglesia como institución y su vínculo con la sociedad. Es por esto que el rótulo contrarreforma ya no aplicaría del todo, aunque es el título por el cual todo el mundo historiográfico conoce el proceso. He ahí el porqué de las comillas. Si no están entendiendo del todo bien esto, ya van a saber mejor de qué hablo con el avance de los minutos. Hechas las salvedades pertinentes, empezamos formalmente con el episodio de hoy. Bueno, Reforma Católica. Para empezar podemos decir que la Reforma Católica no fue un proceso que empezó a partir del bardo armado por Lutero en 1517. Según Ángeles Oletic, ya había habido esfuerzos diversos en los siglos previos al XVI por reformar no el dogma, es decir, las cuestiones de creencia y de fe, sino la institución y la relación de la Iglesia con la sociedad. El dogma por ahora no iba a ser puesto en cuestión. Estos esfuerzos se pueden ubicar desde mediados del siglo XV, es decir, desde 1450 en adelante aproximadamente. Las reformas que se venían planteando eran de varias características. Por un lado, el rol de los obispos, que actuaban como rentistas absentistas y no como pastores de alma. Por otro lado, la falta de formación del clero parroquial, es decir, la ignorancia en materia de fe de los cleros que, así como los obispos, debían guiar las almas hacia el camino del Señor. Por último, la figura del Papa y la extrema corrupción de la curia papal en Roma. Todos estos tópicos ya estaban siendo discutidos mucho antes que Lutero naciera. Todas estas pistas nos indican que Lutero no salió de un repollo. ¿A qué voy con esto? Lutero es hijo de esas mismas críticas que lo precedieron. En otras palabras, él no inventó nada. Fue extremadamente original en algunas cuestiones, sí, pero en otras fue un continuador de pasiones que venían desde antes que él mismo naciera y que se habían originado al interior de la propia Iglesia Católica. El deseo por reformar la institución era una semilla que se había plantado antes de Lutero. Él, si se quiere seguir con la analogía botánica, fue el jardinero que la regó y abonó hasta que creció a niveles impensados. Cuando Lutero hace lo que hace y produce lo que produce, la Iglesia se siente en la urgente necesidad de, por lo menos, hacer algo. Y este hacer algo era justamente reformarse, reestructurar el catolicismo, separarlo del protestantismo y darle un nuevo ropaje. Era eso o seguir perdiendo feligreses, creyentes en la institución, porque ni luteranos ni calvinistas habían dejado de ser cristianos. Ellos seguían creyendo en Dios, en Jesús, solo que ya no creían que la pertenencia a la Iglesia Católica fuera el camino para la salvación. Y esto para toda la pirámide que conformaba la Iglesia, desde el Papa
hasta los párrocos en los pueblos rurales perdidos de la campiña francesa, por ejemplo, era un problemón. El puntapié inicial de la Reforma Católica en el siglo XVI fue el famoso Concilio de Trento. ¿Qué fue el Concilio de Trento? Como su nombre lo indica, fue un concilio, una reunión, en realidad varias, entre las autoridades de la Iglesia Católica para decidir varias cuestiones, ya sea en materia doctrinal, es decir, cuestiones referentes a la fe, y en materia institucional. El concilio en los papeles duró 18 años, pero en realidad duró tan solo 4. Explico brevemente esto. Desde que se inauguran las sesiones del concilio en 1545 hasta que se cierran definitivamente en 1563, pasan 18 años. Pero el tiempo real en que las autoridades eclesiásticas estuvieron reunidas en realidad es de 4 años, ya que hubo varios interines debido a brotes de peste en Trento y demás que no vienen al caso. La realidad es que la Iglesia Católica tardó 18 años en terminar de cerrar la cuestión de la Reforma, al menos durante el siglo XVI. En el concilio se definieron varias cosas que pasaré a mencionar a continuación, no sin antes recordar que había 2 grandes campos sobre los que había que tratar. La cuestión dogmática, es decir, qué era y qué no era oficial en la creencia cristiana, y la cuestión disciplinar, es decir, la relación que tenía la Iglesia con la sociedad y la organización general de la institución. En cuanto a la cuestión dogmática, la Iglesia post-Trento estableció que las únicas fuentes de autoridad en materia de fe eran las Sagradas Escrituras, el Magisterio y la tradición apostólica. En otras palabras, la Biblia, por Sagradas Escrituras, el Papa, por Magisterio, y las costumbres, por tradición apostólica. Y no cualquier Biblia. La Iglesia Católica decía que la única versión de la Biblia que era considerada legítima era la Vulgata, con B corta y mayúscula, una versión traducida al latín en el siglo IV por San Jerónimo. Es decir, se prohibían todas las otras traducciones y versiones de la Biblia en lenguas locales o regionales. Con respecto a la salvación de las almas, a la cuestión soteriológica, que repitamos es la rama de la teología que se encarga justamente de analizar las distintas vías para la salvación humana, la Iglesia estableció en Trento que las buenas obras también contribuían al proceso de salvación del ser humano a ojos de Dios. Acá se apartan de la soteriología luterana, que dice que la salvación se produce por el acto de creer, de tener fe verdadera, la justificación por la sola fe, y también de la soteriología calvinista, que establecía la doble predestinación como su rasgo característico. Esto es, el ser humano ya está salvado o condenado de antemano y no hay libre albedrío que lo pueda cambiar. En la soteriología católica, el ser humano posee este libre albedrío y puede decidir, mediante su accionar, si va al cielo o al infierno. Por eso era tan importante las buenas obras en el dogma católico, como no lo eran en el dogma luterano y en el calvinista. En línea con lo anterior, la Iglesia estableció que los sacramentos, esos rituales que se producen dentro de la creencia católica, son necesarios para la producción de gracia divina que va a terminar determinando si el ser humano se salva o no se salva. Para luteranos y calvinistas, así como para Zwinglio, el tercer gran reformador europeo, los sacramentos tenían poca importancia en la economía de la salvación humana. No producían la gracia necesaria para ser salvado, por lo que meramente tenían un rol simbólico, rememorativo casi, dentro de las prácticas del cristianismo. La Iglesia va a decir que no, que eran necesarios porque emanaban chorros de gracia salvífica al mundo terrenal. Para cerrar la cuestión dogmática, la Iglesia se pronunció con respecto a la Eucaristía, el ritual por el cual los católicos ingieren, comen una hostia de pan y beben unos sorbos de vino que, ahora vamos a explicar bien esto, según ellos son la carne y la sangre de Cristo respectivamente. Este tema es complejo y tenía ganas de hacer un episodio explicando puntualmente esto, de hecho es una puerta que aún no he cerrado. Vamos a explicar la Eucaristía para los católicos y dejamos la parte que expone la visión de los reformadores para otro episodio, porque si no será larguísimo y no es la idea. Además puedo robar con un episodio más, ¿no? Siempre se puede robar un poco más. En la Eucaristía católica, el pan y el vino no son una representación de la carne y la sangre de Cristo, sino que son la carne y la sangre de Cristo. Por obra divina, las sustancias pan y vino han sido expulsadas de la forma pan y vino y en su lugar se han transformado en la carne y la sangre de Cristo, solo que exteriormente siguen teniendo la apariencia de una hostia de pan y de un poco de vino. Los reformadores no piensan así y cada uno tiene una explicación distinta que, como ya dije, no voy a desarrollar acá. Quedémonos con que para los católicos se produce un evento que ellos llaman transubstanciación. La sustancia se transforma pero conserva la apariencia de lo que fue.
lo que parece pan ahora es carne, y lo que parece vino ahora es sangre. Transubstanciación. Bien, cerramos la parte dogmática y pasamos a la parte institucional, disciplinar. En Trento, la Iglesia Católica decidió varios puntos fundamentales en torno a la organización, composición y función del clero, desde los más altos magistrados hasta los párrocos. El objetivo último era crear un nuevo clero, instruido, formado y comprometido con la evangelización de la mayor cantidad de seres humanos posibles. Para esto, los obispos, por ejemplo, debían residir en sus diócesis, sus áreas de gobierno, para ejercer un mayor control y poder sobre los clérigos menores y sobre la sociedad en su conjunto. Se había terminado el obispo absentista, que no residía en su diócesis y que decidía desde lugares distantes. Otro punto fundamental fue fortalecer y resignificar el papel de los párrocos, los clérigos al frente de las parroquias, quizá el punto más cercano a la sociedad dentro del ámbito de la institución eclesiástica católica. Las parroquias eran los lugares donde asistían la mayor cantidad de fieles a lo largo y ancho de toda Europa, ya que si uno vivía en un pueblo rural de la campiña inglesa y quería ir a misa, no podía trasladarse hasta la abadía de Westminster. Debía ir a su parroquia local, oficiada por un párroco local, por una cuestión de cercanía. Pues bien, la Iglesia quiso que estos párrocos locales actuaran como verdaderos predicadores y disciplinadores sociales, que difundieran la doctrina oficial al pie de la letra, pero que además supieran controlar a la población, disciplinarla, rectificarla y llevarla por el buen camino. Por otro lado, con respecto a la difusión y la prédica de la doctrina oficial, la Iglesia permitió que los sermones se dieran en lenguas vernáculas, es decir, en la lengua propia de cada lugar, en vez de hacerlos en latín. Esto es un salto importante porque la Iglesia abandona la vieja costumbre medieval de latinizar hasta la sopa y acepta que si quiere llegar a más gente, debe hacerlo en una lengua que todos puedan entender, sobre todo los campesinos y letrados, y más que probablemente analfabetos. Si Lutero usó la imprenta para difundir sus escritos, la Iglesia usó la palabra hablada en lenguas vernáculas para predicar su doctrina. Como complemento a esto se promovió el uso de las imágenes, ya sea obras pictóricas como arquitectónicas y esculturales, para seguir difundiendo la doctrina católica. Se podría decir que la Iglesia post-Trento salió un toque más marketinera, con más tacto y más estrategias de autopublicitarse. Por último, se buscó, mediante la administración del sacramento de la penitencia, tener un mayor control sobre las acciones y sobre las conciencias de los feligreses, orientándolos hacia aquellos valores que la Iglesia consideraba fundamentales: la autodisciplina, la ética del trabajo, la modestia, el control de las gestualidades y, sobre todo, la obediencia. Bueno, creo que lo más importante ya está dicho. Hay algunas otras cuestiones más, pero voy a dejar que ustedes las busquen por su cuenta, porque si no, esto se convertirá en una clase académica y la idea es que sea un podcast de divulgación. Se podría decir que en cuanto a las decisiones tomadas en Trento sobre lo dogmático, sobre las cuestiones de la fe, entonces sí se puede hablar de una contrarreforma, puesto que lo que se hace es rebatir uno a uno los argumentos de los reformadores protestantes. En ese sentido se puede hablar de una reacción conservadora, de una contrarreforma con todas las letras. Pero en el otro ámbito, en el de lo disciplinar, de lo que se debería hablar es de una renovación, una reestructuración o una reforma a secas. En cuanto a las consecuencias, quizá la más importante fue que el papado salió extremadamente fortalecido. No fue la única, pero quizá la más importante sea esa. Con el Concilio de Trento, la postura favorable a la conformación de un absolutismo papal salió más firme que nunca. Lutero, en sus postulados antipapales, decía que el sacerdocio de los fieles era mucho más importante que la figura del Papa. El movimiento conciliarista al que adhería Lutero, que quizás explique en otro episodio porque es extremadamente interesante, postulaba que la Iglesia debía regirse por un sistema que podría asemejarse a una monarquía parlamentaria, donde las decisiones no corrieran exclusivamente por cuenta del Papa, sino que se congregaran los obispos y cardenales y ellos decidieran qué se hacía y cómo. Bueno, Lutero no pudo reformar la Iglesia católica, por eso rompió con ella, y la Iglesia, por su parte, reafirmó el absolutismo papal a través de, paradójicamente, un concilio, un sistema cuasi asambleario, eso que tanto enaltecía Lutero. Ojo, el Papa se arriesgó a convocar al Concilio de Trento, y uno de los motivos por los cuales tardó tanto fue por este miedo a que este concilio reflotara las viejas ideas antiabsolutistas y terminara quitándole poder a la figura papal.
Bueno, no pasó. El Papa salió fortalecido, en esa le salió bastante bien. Para cerrar, podemos decir que la Iglesia Católica se reformó, no diría de pe a pa, pero se reformó bastante. Se confirmaron algunas cuestiones que venían dando vueltas por ahí, como la transubstanciación eucarística, el celibato de los clérigos, que era parte del dogma pero que los reformados habían puesto en discusión. De hecho, las iglesias reformadas, los clérigos se pueden casar y tener hijos. La cuestión de los sacramentos, su importancia en el proceso de salvación humana, y también las demás cuestiones de índole pastoral, la relación con los feligreses y sobre todo el rol y el cumplimiento estricto de la función episcopal. El obispo debía recibir una renta para asegurar su subsistencia, pero a cambio de esto tenía que hacer su laburo de manera impecable. Podríamos decir que se profesionalizó, entre comillas, el rol del obispo y de los párrocos. Se les garantizó la subsistencia, pero a cambio su desempeño debía ser intachable. Bueno, vamos cerrando el episodio. No descarto en un futuro hacer otro hablando de la Reforma Protestante, pero la verdad es que el contenido es tanto, pero tanto, que quizá lo mejor sea hacer una serie específica para tratar el tema como se debe. Empezando por Lutero, siguiendo por Calvino, sin dejar de mencionar la Reforma de corte inglés y también el tema de los anabaptistas. No sé, vamos viendo. Les agradezco nuevamente por haber llegado hasta acá, por bancarse este episodio que se extendió bastante más que el resto, por pegar una escuchadita al podcast y por bancarse lo que tengo para decir. Nuevamente gracias. Chao, hasta luego.